Irlanda es una tierra conocida por sus paisajes impresionantes, su rica herencia cultural y una historia marcada tanto por la unidad como por la división. En el corazón de su paisaje político moderno yace la pregunta: ¿por qué está dividida Irlanda? Esta cuestión toca siglos de conflicto, luchas religiosas e identidades nacionales enfrentadas. Para comprender completamente esta división, debemos viajar a través de la historia de Irlanda, comenzando con la invasión normanda, pasando por los conflictos del siglo XVII y terminando con el violento período conocido como The Troubles y los acuerdos de paz que le siguieron. La historia comienza a finales del siglo XII, cuando los normandos invadieron Irlanda bajo el mando de Strongbow, Richard de Clare, conde de Pembroke. Antes de esto, Irlanda estaba formada por una colección de reinos gaélicos independientes, cada uno gobernado por jefes locales. Si bien no existía una estructura política unificada como la que reconocemos hoy, estos reinos compartían lazos culturales y lingüísticos. La llegada de los normandos cambió todo eso, trayendo a Irlanda bajo la influencia de la corona inglesa por primera vez. Sin embargo, el control inglés permaneció débil durante siglos, con grandes áreas de Irlanda, particularmente en el oeste, todavía bajo el dominio de los señores gaélicos. El cambio real vino durante el reinado de los monarcas Tudor en el siglo XVI, sobre todo bajo Enrique VIII, quien buscó consolidar el control sobre Irlanda y someterla completamente al dominio inglés. Esto marcó el comienzo de lo que se conoce como la conquista Tudor de Irlanda. Pero no fue solo una conquista política, también fue una conquista religiosa. La reforma protestante estaba tomando fuerza en Inglaterra, y Enrique VIII había roto con la Iglesia Católica, estableciendo la Iglesia de Inglaterra con él mismo como su cabeza. Sin embargo, Irlanda permaneció firmemente católica, y los gobernantes protestantes de Inglaterra veían esto con sospecha y miedo. La reforma, por lo tanto, intensificó las tensiones existentes y condujo a políticas que reformarían la isla de manera que todavía resuenan hoy. Para asegurar su control, los gobernantes ingleses implementaron una serie de plantaciones que implicaban confiscar tierras de los irlandeses nativos, predominantemente católicos, y redistribuirlas entre colonos protestantes ingleses y escoceses. La más significativa de estas fue la plantación de Ulster a principios del siglo XVII, que se llevó a cabo en la provincia más al norte de Irlanda. Esta no fue una pequeña colonización, fue una transferencia masiva de tierras que vio a decenas de miles de colonos protestantes mudarse a Ulster, desplazando a la población católica nativa. Este acto de colonización tuvo consecuencias profundas y duraderas. Creó una mayoría protestante en Ulster, que eventualmente se convertiría en Irlanda del Norte, y preparó el escenario para siglos de conflicto entre los colonos protestantes y los nativos católicos. Estos nuevos colonos eran leales a la corona británica y a su fe protestante, y desarrollaron una identidad distinta, separada de la población gaélica y católica. Este fue el comienzo de la división sectaria que plagó a Irlanda durante generaciones. A medida que avanzaba el siglo XVII, Irlanda se convirtió en un campo de batalla para conflictos europeos más amplios. Las guerras de los Tres Reinos, que incluyeron la Guerra Civil Inglesa, también envolvieron a Irlanda en la violencia. Los católicos irlandeses, que habían sido desposeídos por las plantaciones, se rebelaron en 1641, con la esperanza de recuperar sus tierras y derechos. Esta rebelión condujo a masacres generalizadas de colonos protestantes, particularmente en Ulster, lo que profundizó aún más las divisiones entre las dos comunidades. Luego llegó Oliver Cromwell. En 1649, Cromwell desembarcó en Irlanda con su nuevo ejército modelo, decidido a aplastar la rebelión irlandesa y asegurar la isla para el Parlamento inglés. La campaña de Cromwell en Irlanda fue brutal, marcada por masacres infames en Drogheda y Wexford, donde miles de católicos irlandeses fueron asesinados. Su conquista fue tan devastadora que dejó una cicatriz duradera en la psique irlandesa, y hasta el día de hoy, Cromwell es recordado en Irlanda como una figura de crueldad y opresión. Las confiscaciones de tierras que siguieron fueron aún más extensas que las de las plantaciones anteriores, dejando a la población católica empobrecida y sin derechos. El siglo XVIII vio la continua dominación de la ascendencia protestante.
una minoría de terratenientes ricos que controlaban la política y la sociedad irlandesas. Los católicos fueron sometidos a una serie de leyes penales que restringían sus derechos a poseer tierras, practicar su religión o ocupar cargos públicos. Este marco legal cimentó la división entre las dos comunidades, ya que los católicos fueron empujados a los márgenes de la sociedad. A finales del siglo XVIII, sin embargo, comenzaron a soplar los vientos del cambio. Inspirada por las revoluciones americana y francesa, se formó la Sociedad de los Irlandeses Unidos en 1791, con el objetivo de unir a católicos y protestantes en una causa común de independencia del dominio británico. Sus esperanzas culminaron en la rebelión irlandesa de 1798, que tenía como objetivo establecer una república irlandesa independiente. La rebelión fue brutalmente reprimida, pero marcó el comienzo de un movimiento nacionalista más organizado en Irlanda. El siglo XIX vio el surgimiento del nacionalismo constitucional, liderado por figuras como Daniel O'Connell, quien hizo campaña por la emancipación católica y la derogación del Acta de Unión, que había fusionado el Reino de Irlanda con el Reino de Gran Bretaña en 1801. El movimiento de O'Connell tuvo cierto éxito, particularmente con la aprobación del Acta de Emancipación Católica en 1829, que permitió a los católicos ocupar cargos públicos. Sin embargo, el objetivo más amplio de la autonomía, Home Rule, que otorgaría a Irlanda su propio parlamento dentro del Reino Unido, seguía siendo elusivo. La Gran Hambruna de la década de 1840 fue otro momento definitorio en la historia de Irlanda. La hambruna, causada por el fracaso de la cosecha de papas, provocó la muerte de más de 1 millón de personas y la emigración de otro millón. La falta de respuesta adecuada por parte del gobierno británico alimentó aún más el resentimiento irlandés, y la hambruna se convirtió en un símbolo de la negligencia y el mal gobierno británico. En las décadas siguientes, el Partido Parlamentario Irlandés, liderado por Charles Stewart Parnell, continuó presionando por la autonomía, pero la cuestión era profundamente divisiva, especialmente en Ulster. La población protestante de Ulster, ahora profundamente arraigada en su identidad británica, veía la autonomía como una amenaza para sus libertades religiosas y políticas. Temían que un parlamento de mayoría católica en Dublín erosionara sus derechos e impusiera el dominio católico. Para resistir la autonomía, formaron la Fuerza Voluntaria del Ulster en 1912 y se armaron para una posible guerra civil. Esta división entre nacionalistas, que querían la independencia, y unionistas, que querían seguir formando parte del Reino Unido, daría forma al curso de la historia irlandesa en el siglo XX. El estallido de la Primera Guerra Mundial retrasó la implementación de la autonomía, pero el levantamiento de Pascua de 1916 reavivó el impulso por la independencia irlandesa. Aunque la rebelión fue aplastada, galvanizó el sentimiento nacionalista, y en los años que siguieron, la Guerra de Independencia Irlandesa, 1919 a 1921, condujo a la creación del Estado Libre Irlandés, un dominio autónomo dentro de la Commonwealth británica. Sin embargo, esta victoria fue incompleta. La Ley de Gobierno de Irlanda de 1920 ya había dividido la isla, creando Irlanda del Norte como una entidad separada todavía bajo el dominio británico. La partición estaba destinada a ser una solución temporal, pero se convirtió en permanente. Irlanda del Norte, con su mayoría protestante, permaneció como parte del Reino Unido, mientras que los condados del sur, predominantemente católicos, se convirtieron en el Estado Libre Irlandés, más tarde la República de Irlanda. Esta división no fue solo política, también fue profundamente cultural y religiosa. En Irlanda del Norte, la minoría católica enfrentaba discriminación sistemática en vivienda, empleo y derechos de voto. El gobierno dominado por protestantes buscaba mantener el control, lo que generó crecientes tensiones. Para fines de la década de 1960, estas tensiones estallaron en lo que se conocería como The Troubles. Este fue un violento conflicto de 30 años entre grupos nacionalistas, principalmente católicos, que querían que Irlanda del Norte se uniera a la República de Irlanda
y grupos unionistas, principalmente protestantes, que querían seguir siendo parte del Reino Unido. Grupos paramilitares como el Ejército Republicano Irlandés, IRA, llevaron a cabo una campaña de guerrilla contra las fuerzas británicas y las milicias leales, lo que condujo a atentados, asesinatos y violencia sectaria. Uno de los eventos más oscuros de The Troubles fue el Bloody Sunday, o Domingo Sangriento. El 30 de enero de 1972, en la ciudad de Derry, tropas británicas dispararon contra manifestantes desarmados que protestaban contra la política de internamiento sin juicio para sospechosos de terrorismo. 13 personas murieron ese día, y una 14ª falleció más tarde a causa de las heridas. Este evento conmocionó al mundo y profundizó aún más las divisiones en Irlanda del Norte. La brutalidad del Bloody Sunday no solo alimentó la ira en la comunidad nacionalista, sino que también fortaleció el apoyo a grupos paramilitares como el IRA, intensificando aún más el conflicto. El conflicto cobró más de 3.500 vidas y dejó cicatrices profundas en ambas comunidades. No fue hasta el Acuerdo de Viernes Santo de 1998 que finalmente se logró la paz. Este acuerdo histórico estableció un gobierno autónomo para Irlanda del Norte, donde el poder sería compartido entre nacionalistas y unionistas. También reconoció el principio del consentimiento, lo que significaba que Irlanda del Norte seguiría siendo parte del Reino Unido mientras la mayoría de su población así lo deseara. Pero permitía la posibilidad de una Irlanda unida si el pueblo de Irlanda del Norte votaba por ello en el futuro. Hoy en día, Irlanda sigue dividida, pero la situación es mucho más pacífica que durante The Troubles. Sin embargo, las cicatrices de la historia son profundas, y la cuestión de la unidad irlandesa sigue siendo un tema de debate. El Brexit ha añadido una nueva capa de complejidad a esta cuestión, ya que muchos en Irlanda del Norte temen el retorno de una frontera dura con la República de Irlanda. El delicado equilibrio entre las dos comunidades, forjado por siglos de conflicto y compromiso, sigue siendo frágil. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en el próximo video.